Bueno, hoy otra vez por acá para a nuestra comunidad y a nuestros seguidores hablarles de esos temas que a nosotros tanto nos ocupan. No nos preocupan, pero sí que nos ocupan. Y en este caso vamos a hablar de nuevo de nuestros hijos o de los hijos y el para qué los tenemos. Yo creo que es algo, es una pregunta tan simple porque desde que hablamos de los temas que vamos a hablar, tanto en los directos como en YouTube, Eh, bueno, yo también me he hecho esa pregunta. ¿Qué pensaba yo? ¿Qué ideal tenía yo de ser madre o de una familia? Porque ya viene, implica, te enamoras, ya te ilusionas, tomas decisiones de que quieres tener uno o quieres tener cuatro. Y mirando hacia atrás en el tiempo o desde la perspectiva del tiempo, pues yo también tenía un ideal. Y la verdad es que las cosas no salieron como yo pensaba que iban a salir. En ese idealismo que tenía yo de lo que era tener hijos, de ser mamá, de que lo iba a hacer mejor que mi mamá, mejor que mi abuela. Pues hoy yo creo que aquí van a salir cositas porque de verdad que cometí muchísimos errores, los seguiré cometiendo siempre, cada día mejorando. Pero yo creo que sí que es importante como saber que nuestros hijos no nacen para satisfacer nuestras decisiones ni para hacer una proyección nuestra, ¿no? Y creo que el tema es más profundo, incluso de lo que yo pensaba en el momento en que decidí hablar de esto. Fíjate, sí, para mí también, en cierta manera, yo tenía mi expectativa de qué podría ser mi vida cuando tuviera mis hijos, ¿no? También porque dentro de la sociedad se nos va llamando a que eso debe suceder. Sin embargo, también nos damos cuenta que a veces somos padres que no nos planificamos, que no nos organizamos previamente. Pero la verdad es que muy probablemente, aunque nos planificamos y nos organicemos, sucederá lo que va a tener que suceder. Y debemos, por supuesto, tratar de ir avanzando de acuerdo a cómo van sucediendo las cosas. Sin embargo, también he visto que muchas personas sostienen el que tener hijos es importante porque para hacer la familia y todo aquello, pero no evaluamos a veces o no tomamos en cuenta las consecuencias de tener hijos. Y con esto no quiero decir que sea negativo o que sea positivo, sino que hoy en día más, con tantas dificultades que vemos, es importante el que tomemos en cuenta esos aspectos y evaluemos para qué los queremos, por qué queremos tener hijos. Y esto porque generalmente ocurren muchas cosas y no nos damos cuenta a partir de las mismas circunstancias, pues nos envuelven. Y nuestros hijos, que consideramos desde un principio importante, como quizás ahorita tú y yo que lo hemos hablado, que planificamos o pensamos o teníamos unas expectativas de lo que queríamos tener, pero resulta que la realidad pues nos llevó a otras cosas. Este, aún así, si no evaluamos bien y no estamos quizás presentes en el presente, valga la redundancia, perdemos de vista lo más importante que hemos pensado en el pasado y nuestros hijos, pues, resultan ser abandonados, aunque estén con nosotros. Y eso quizá porque yo, pues, mi familia es disfuncional, mi padre se divorcia de mi madre a los 4 años, y entonces yo crecí sin un padre presente físicamente, ¿verdad? Tuvo solo mi madre, y entonces eso también me llevaba a mí a pensar mucho cómo iba a ser yo como padre. Por supuesto, eso hizo que yo, contra viento y marea, procurara estar presente. Me llevó a eso. Y a hacer muchos cambios, o sea, a tomar muchas decisiones que a lo mejor hoy en día pudiera decir que fueron no tan positivas, pero que sí iban en función de eso que quería. Y entonces de ahí el tema, ¿para qué queremos nuestros hijos?
Y es que viendo la sociedad como está, viendo tantas cosas que van sucediendo, conversando, conociendo a otros padres, otros adolescentes, entonces empezamos a darnos cuenta de la importancia de nosotros como padres y nuestra presencia, porque aunque vivamos en el mismo techo, a veces realmente no estamos presentes. A veces también como padres nos hacemos exigencias, creemos que estar presente es estar en todo momento y no es eso. Hoy, por mi propia experiencia, me puedo dar cuenta y por eso decía que quizás tomé algunas decisiones que pudieran considerarse no tan acertadas, pero a fin de cuentas iban en función de establecer mi objetivo principal. Y ahí vienen esos que a veces consideramos errores, pero no es error. Hoy lo puedo decir así, no es un error, porque es parte del aprendizaje. Hoy puedo decir, bueno, a lo mejor no tomé en cuenta aquello y vale la pena que lo hubiese tomado en cuenta, quizás por una u otra razón, pero aún así el objetivo se cumplió. Mis hijos ya son adolescentes, son adultos jóvenes. Uno tiene 28 y la otra tiene 19. Entonces puedo decir que valió la pena pues, hacer el esfuerzo que hice, con todos y los posibles errores que pudieron ocurrir en el camino. ¿Por qué digo esto? Porque creo que estuve presente y todavía siento que soy un referente para ellos, por lo tanto siento que sí, esa presencia valió la pena, pero como decía hace un momento, lo importante es que no confundamos. Una cosa es estar presente y otra cosa es estar constantemente al lado de nuestros hijos, que es una tendencia que buscamos a veces como perfeccionistas o sobreprotectores, y eso no está bien, porque nuestros hijos necesitan también su espacio. Y creo que de ahí viene también esa parte de lo que hablábamos de cuando decidimos este tema, pues, ¿para qué los queremos? Porque a veces también como padres he visto, he escuchado que algunos eh, quieren a sus hijos como una forma de complementar sus propias vidas. Y aunque ciertamente hay, dentro de la vida familiar todos nos complementamos, todos nos integramos, también es bien cierto que esos hijos tienen que seguir su propio camino. Y ahí también se presentan grandes conflictos. Y creo que de verdad todos siempre debemos ir hacia eso, hacia evaluarnos, observar y ir hacia la planificación, pero entender que esa planificación puede no darse tal cual como lo esperábamos. Y bueno, Realmente, yo pudiera rea- ser uno de esos ejemplos. exacto. Digo, yo siempre digo que en este libro de pecado que tire la primera piedra. Eh, y no solamente es el hecho, en tu caso incluso tú tienes dos hijos dentro de tu matrimonio, digamos que mutuamente se ayudan, que pueden planificar, que pueden eh, crecer juntos, que esa referencia a ellos también les puede ayudar, a veces no, pero en vuestro caso sí, porque hiciste consciente de que lo que era bueno para vosotros no siempre era bueno para ellos, que ellos son seres independientes y que necesitan ser escuchados, ¿no? Que nos has contado muchas veces el hecho de cuando tu hijo te decía algo y tú decías, aquí me acabo de pillar, ¿no? Eh, yo he visto muchas veces, yo era muy joven cuando tuve mi primera hija, las circunstancias tampoco fueron las idóneas, pero mi deseo de ser madre sí era mucho más grande de cualquier situación, por lo menos eso era lo que yo creía en aquel momento. Pero la realidad fue mucho más cruda. Ser madre, pero no tener apoyo, ni de tu familia, ni de tu pareja, o tenerlo de una manera que es tener control sobre ti al mismo tiempo que tú intentas tener control sobre tu hija para que sea mejor de lo que tú viviste, se convierte en una trampa monumental. Por eso queremos ampliar un poco más todo este tema, ¿no? de los hijos. Porque tenemos un ideal de formar una familia, de enamorarnos y tener unos hijos.
La realidad es que en esta sociedad actual, muchísimo, yo diría que hay un porcentaje muy alto, no vamos a decir ni todos ni nada porque eso es mentira, pero un porcentaje muy alto y desgarrador, desafortunadamente, es que somos familias monoparentales. Y eso se añade algo más, que ese deseo de protección se convierte también en algo bastante nefasto, porque tenemos que cubrir una serie de, primero trabajar para darle a ellos una seguridad, pero al mismo tiempo les volvemos a dejar desnudos, con lo cual que lo que queríamos hacer mejor, también acabamos, no sé si empeorándolo, pero se nos hace mucho más complejo. Y eso no solamente pasa dentro de, como yo ser madre divorciada o soltera, sino que pasa dentro de los mismos matrimonios, que aunque estén juntos, funciona como si estuviesen personas que comparten un piso por esa necesidad de crear algo mejor sin darse cuenta que lo que se están olvidando es de lo prioritario, que son sus hijos. Con lo cual, lo que tú dices, tu padre se va de tu casa o se separa de tu mamá a los 4 años, pero al final la familia también desaparece, la estructura familiar, las referencias desaparecen. ¿Cómo crezco yo para tener una referencia de lo que es algo sano, de que puedo dar algo mejor? Sumamente importante, claro. Por eso, es importante también entender que no tenemos realmente el control. Si algo podemos controlar, bueno, lo he visto desde mi experiencia, es a nosotros mismos, pero controlar al otro o controlar a lo que sucede a nuestro alrededor, no tenemos ese alcance. Podemos influenciar, podemos incidir en ciertos aspectos, pero no podemos realmente llegar a controlar eso. Y la Entonces, otra ampliando es, no solamente estamos nosotros que queremos educar a nuestros hijos de una manera, sino que hay muchas influencias. Y acabas de decir algo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que es lo único que podemos controlar. Tampoco podemos controlar a las personas de nuestro entorno, sobre todo los abuelos y los tíos, a que lo hagan de la misma manera que nosotros. Por eso yo digo, no es tan fácil como en algunos medios, algunas, digamos, influencers como, o expertos hablan de esa facilidad de escuchar, de hacerlo de esta manera. No, mi experiencia, mi investigación y como madre, yo no lo veo tan fácil, es mucho más complejo, muchísimo más claro, complejo. claro. De ahí que a eso iba con respecto a esa parte de conversar sobre el control. Lo importante principalmente es la vida inicialmente de pareja, porque es el primer paso que obligatoriamente debemos dar. Y ahí es donde tenemos que iniciar, en darnos ese espacio para realmente conocernos, realmente compartir esa idea de futuro que queremos vivir. Y entonces, aunque suena esto trillado desde el punto de vista de lo que es la planificación familiar, pero es que es la verdad, por ahí tenemos que empezar. Y si no hay un respeto mutuo entre esas dos partes, evidentemente las posibilidades de que en el futuro, al ocurrir conflictos, lo que venga es una separación o venga una situación difícil que a fin de cuentas va a afectar a nuestros hijos, va a ser un infierno de vida, definitivamente. Por lo tanto, es importantísimo esa primera parte. Si además de eso, viene el hecho de nuestro entorno familiar, si entre nosotros como pareja no hemos podido establecer la forma o la manera en que queremos llevar las cosas, y alguno de los dos o ambos dejamos la puerta abierta o la ventana abierta al resto de la familia, nuestro núcleo familiar se va a ver muy afectado. Quizás en lo particular, por la situación de vida que yo viví, eh, yo he comprendido desde un principio que tenía que ser así por la educación que me da mi madre, aunque estaba
en un matrimonio, en un núcleo familiar disfuncional porque mi padre no estuvo presente. Pero sí vi muchas veces a mi madre defender frente a sus hermanas el hecho de que no tenían por qué invadir el espacio, ¿no? Tenían que respetar y tenían que incluso, si consideraban que había algo que no estaba bien o no era correcto, desde su perspectiva, tenían que primero manifestárselo a ella, no tomar justicia por sus propias manos. En esto quiero decir que de repente me llamasen la atención a mí, no. Yo tuve una experiencia, recuerdo que fui con mis primos a echar broma a otras calles bastante lejanas de donde vive mi abuela materna. Bueno, vivía, mi abuela ya me falleció. Digamos que unas 3 cuadras, 4 cuadras más abajo de donde vive mi abuela, y allá se formó una pelea. Yo tenía 9 años. Y dentro del miedo que me dio, con mis primos estaban peleando, yo salí corriendo a casa de mi abuela. Cuando llego a la casa de mi abuela con el cuento, me encuentro una tía, y esta tía me llama la atención y me jala hasta por las orejas y me dice que qué hacía yo ahí si yo también tenía que estar allá con mis primos defendiéndolo. Yo le comento eso a mi mamá y mi mamá defendió como decimos por aquí, como una tigra, como se dice acá en Venezuela, la agresión de su hermana hacia mí. Y delante de mí incluso se lo dijo, que más nunca se le ocurriera tocarme. Entonces, yo vi eso un poco extraño, ¿no? Porque como niño a esa edad yo decía, bueno, yo de cierta forma coincidía con el regaño, aceptaba el regaño de mi tía, porque sí, es verdad, son mis primos. Pero entonces después escucho la explicación de mi mamá. Sí, son tus primos, pero tú sabes por qué tus primos están peleando. Tú sabes realmente qué está pasando para que tu primo tenga que estar en esa situación. Tú no vives aquí, tú no sabes qué es lo que está pasando. Entonces lo mejor es que tú no te mezcles con esa situación, no te inmiscuyas en esa situación. O sea, así que lo mejor es que no te metas en eso, y me regañaron después por preguntón también, pero esas eran las formas de mi madre, que evidentemente por falta de conocimiento ella reaccionaba de ciertas maneras que yo diría que eran erróneas, pero es por falta también de información, que hoy en día sí contamos con mucha información. Ahora, el tema está también ahora distinguir qué información es positiva y qué información es negativa. Aquí está otro detallazo. Pero entonces, si no tenemos ese control, que era lo que iniciaba en nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder establecer una relación de pareja y cómo después vamos a poder establecer los límites necesarios para que haya una buena relación en todas las partes, con la familia de la pareja, con nuestra propia familia y manteniendo la integridad del núcleo familiar? Es complejo, pero son cosas importantes que vale la Diría pena que muy tratar, importante. porque en el camino, aunque al conversarlo, así como estamos acá tú y yo, bueno, mira, si pasa esto, pudiéramos hacer esto, tenemos que tratar de hacer tales cosas, porque a mí me gusta así, porque a ti te gusta de tal forma. Cuando viene la realidad es donde viene la situación realmente difícil. Y ahí es donde de verdad se va a ver hasta qué punto tenemos control sobre nosotros mismos y pedimos el respeto que merecemos ante los demás. Y hacemos valer nuestros límites, porque ahí hay un detalle. Con los límites hay un gran detalle. Viene lealtad, viene respeto ligado, viene muchas cosas que se involucran en ese momento en el que exigimos límites y que Porque, ¿tú crees también tú llevan crees, a conflictos, cómo? que también a veces nos llevan a conflictos. Exactamente, porque tú crees que nosotros siempre le queremos poner límite a los demás sin saber cuáles son los nuestros, que es una de las cosas que yo veo que es muy compleja. Si la mayoría de las personas cuando no tienen un nivel de autoconocimiento, porque lo que tú estás comentando es yo me tengo que conocer lo suficiente para la hora de tener una convivencia con mi pareja, pueda saber qué es lo que ella necesita, qué es lo que yo necesito y que necesitamos comunidad familiar a la hora luego también de esos acuerdos que a veces no están escritos, pero que sí son necesarios que haya una coherencia
para educar de una manera sana y respetuosa, que hoy se llama así, es educación respetuosa, con empatía y con escucha a nuestros hijos. Ahora, si la relación no hay escucha, que decías tú, si hay confrontamiento, si uno dice una cosa y el otro dice la otra, ¿qué va a pasar ahí? Evidentemente, Y eso es lo que lleva a lo que tú has conseguido, que ambos han estado con acuerdo, y a veces son acuerdos no escritos, simplemente con la mirada ya sabemos que lo mejor es que decidamos eso igualmente, luego lo podemos aparte hablar a solas si no hemos estado de acuerdo, pero lo hemos hecho por el bien de ellos, que eso es súper importante. A veces no estamos de acuerdo con nuestra pareja, pero he aquí la importancia también, puede ser que en ese momento tú quieras decir otra cosa y tu pareja diga, esto es así, pero qué importante es y qué necesario es que delante de nuestros hijos, como, como pasó con tu mamá y su hermana, nosotros no empezamos a discutir, que ya el niño entiende, porque lo entiende, lo ve, lo observa, como me decían hoy a mí, yo aprendí mirando así, no por lo que me decían, y no me gustaba lo que veía, y hoy con 18 años pues está haciendo terapia, pues qué importante es que sea quien sea, no ya la pareja, la madre o el tío, eh, sepan respetar en ese momento lo que una madre ha decidido, se equivoque o no, porque nos vamos a equivocar. Pero tú lo has dicho también, en la intimidad quien vive con tus hijos eres tú y tu esposa. exacto. Hay ciertas dificultades en las casas donde vive el núcleo familiar es ampliado. Hay por ciertas, yo diría que desde mi perspectiva, porque en mi casa el núcleo familiar siempre ha sido pequeño. O sea, yo viví aquí en mi casa con mi madre y mi hermana. Mi hermana se muda. Hoy en día la casa es un poco más amplia. Mi madre fallece y yo soy quien queda en la casa de ambos, ¿no? Porque la casa es de dos niveles, ¿no? Quedo yo de resguardo aquí en la casa y aquí vivo yo soy solo con mi esposa y mi hija, porque el mayor se fue ya está de su cuenta, pues como dice uno por acá. Ya se independizó. Exacto. Bueno, entre comillas, siempre viene, por ahí estaba hace rato. Ay, qué bueno, y qué bueno que vengan, vamos. Sí, siempre viene con algún cuento, alguna cosa. Yo no alcancé a verlo, pues yo estaba en el cuarto, pero sí escuché su voz cuando salí, ya se había ido. Vino de visita de médico, rapidito. Este, pero entonces esos núcleos familiares ampliados, si no hay si esa jerarquía que se va estableciendo a partir del más antiguo, que vienen siendo a veces los abuelos, en principio, y si no hay de por medio ese respeto, es complejo. O esa es la experiencia que he podido notar, porque en, cuando vivimos, hacemos pareja, y como decía, de manera directa o indirecta, siempre se van a establecer ciertos patrones. Y ese es el patrón, evidentemente, de ese núcleo familiar. Pero si hay un núcleo familiar más amplio y que conviven todos juntos, el patrón del otro núcleo familiar también va a afectar. Y por lo tanto, si no hay una buena comunicación entre todos, el respeto no va a presentarse tan fácilmente. Y entonces lo que va a llevar a roces, a conflictos, a exigencias, a imposiciones. Y por eso es que quizás es la importancia de que las familias deben, evidentemente, separarse. Cada quien debe tener su núcleo familiar bajo un mismo techo, pero no varios núcleos familiares en un mismo techo, porque eso sí es difícil. Sin embargo, hemos podido ver familias numerosas convivir y se pudiera decir que, entre comillas, están bien o se han acostumbrado a vivir de esa manera. Pero como decíamos cuando iniciamos, el tema es cuál sería la dificultad o qué tan importantes son nuestros hijos para nosotros, porque ellos son los que finalmente tienen la carga más pesada.
Ellos terminan aprendiendo a partir de lo que observan, más de lo que nosotros decimos, indistintamente en el núcleo familiar que vivan. Pero si no hay una muy buena relación o si dentro de la relación que exista no está el respeto por delante, eso es un problema. Pero mira que lo que acabas de decir, que a mí me ha llegado hasta aquí. Eh, que dice que hay que acertado todo esto de aquí. Que los niños acaban teniendo esa carga, ¿no? Y Sí, verdaderamente, o yo diría que tristemente, acaban ellos siendo los que lleven la mochila más pesada, porque no tienen y autoridad. Y esto, amigo mío, ¿y por qué nos parece tan importante y por qué queremos ampliar información? Porque en líneas generales decimos, los padres, ay, qué cansado, la mochila que llevo, la responsabilidad. Pero el resultado, donde lo vemos en nuestros hijos, o cuando lo vemos en nuestros hijos, es que ellos han llevado una mochila muy pesada. Y es muy fácil de decir, difícil de entender. Y es que ellos jamás, sí, jamás van a expresar el dolor que sienten cuando los desautorizamos, cuando no les escuchamos, cuando les organizamos la vida sin permiso, por el simple hecho de ser pequeños. Y no por ser pequeños quiere decir que no tengan la capacidad de entender las cosas, no de razonarlas, porque hasta los 7 años ni siquiera ellos son seres emocionales, pero sí de observar y captar lo que le están diciendo, que implementen la observación. Por lo tanto, cuando ellos algo se sienten heridos, ellos lo silencian. Y el silencio de los niños suele ser el resultado que hoy vemos del bullying y de intentos de suicidio, enfermedades, ansiedad, estrés, niños medicados tan pequeños. Y ese es el dolor tan grande de nuestros hijos. Por eso la pregunta, ¿para qué tenemos a nuestros hijos? es correcto. Y la observación, como decía, es sumamente importante, porque si no mantenemos esa observación hacia el comportamiento de nuestros hijos, nosotros no vamos a poder percibir qué les sucede y a percibir nuestra influencia, o sea, el efecto de nuestras acciones. Pero para eso está el autoconocimiento, que es sumamente importante. Si no, esa observación va a estar velada, o sea, no vamos a observar bien. Por eso el tema de las mochilas es un velo para nosotros, padres, ¿no? Evidentemente hacemos grandes esfuerzos, evidentemente la lucha para ganarse el pan día a día cada vez más compleja y si hablamos al día de hoy, pues hay innumerables situaciones que ya trascienden las fronteras del país en el que vivimos, porque ya estamos viendo situaciones mundiales fuertes, difíciles, que auguran de que el futuro no va a estar nada sencillo. Así es. Y eso, por supuesto, nos abruma, eso, por supuesto, nos afecta, pero nosotros tenemos que entonces empezar a trabajar como dejar un espacio para prestar la atención que merece esa situación, porque ciertamente merece atención para nosotros poder planificarnos también, organizarnos también para las cosas que tengamos que hacer y poder llevar el pan a la mesa de la casa. Pero debemos tener ese espacio y dejarlo allí. Traer eso a casa implica que se transforma en un velo, no nos deja observar bien la relación interna en la familia, la conducta de nuestros propios hijos. Y nuestros hijos están reflejando lo que nosotros hacemos y no nos damos cuenta si guarda silencio, si no se comunica, si por temor deja de decir lo que siente, entonces es algo que estamos haciendo nosotros que hace que ese niño o esa niña se limite a decir lo que siente, lo que piensa. Y eso ha sido porque en algún momento lo hemos criticado o emitimos juicios sobre lo que dice. Y aunque ciertamente es verdad, todavía está en desarrollo la parte emocional a la edad de 7 años, a esa edad es muy importante prestar más atención, porque en el niño, como no hay
rigurosidad en cuanto a filtrar lo que dicen, entonces sale con más naturalidad. Y aunque nos duela, debemos prestarle atención, debemos ahondar en esa situación, profundizar en lo que está pasando, porque si no, nuestro hijo va a crecer o nuestra hija va a crecer limitándose aún más y hacia el exterior, hacia lo que nos circunda, hacia el resto de la persona, va a comportarse de la misma manera. Así es. ¿Y qué va a pasar? Como lo que decía con el bullying, se va a ir afianzando y se va a ir incrementando más la situación hasta tener a un ser humano con trauma que lo pueden llevar en innumerables situaciones complejas, difíciles, hasta el suicidio, como decía. Entonces creo que definitivamente nosotros tenemos que estar claros de eso y tomar como referencia, porque a veces parece que a partir de la situación externa que vivimos y las dificultades para llevar el pan a la mesa, nosotros olvidamos que ya fuimos adolescentes, que ya fuimos infantes, que ya tuvimos dificultades. Porque aunque yo nombré ahorita algo que, entre comillas, lo consideramos positivo desde el punto de vista de mi madre, también hubo cosas negativas. Que hoy entiendo, y no con esto la estaría juzgando, hoy entiendo que fue como decía, por falta de información, pero que aún así fueron negativas y me marcaron. Y que tuve que hacerme consciente de ellas para poderlas superar. Y de igual manera, con respecto a mi padre, aunque no estuvo 100% presente, que hoy en día vive y bueno, tenemos comunicación esporádica, pero la tenemos, ¿verdad? Pero aún así me afectó y el hacerme consciente de ello hizo, y el estar observándome, que de ahí la idea que he hablado en mis redes sobre el método OIRTE, que es observación, introspección, reflexión y transformación, es que me di cuenta de que, fíjate, hemos hablado de la pareja, ¿no? Conviviendo juntos. Y hemos nombrado casos como el mío y como el de mis padres que se separan, y en tu caso como que te tocó separarte también. Pero, ¿qué tal que mi padre se va a los 4 años y yo autoevaluándome, observándome y tratando de ver qué pasaba en mi relación con mi hijo y conmigo? Me di cuenta de que yo estaba repitiendo los patrones de mi padre sin darme cuenta, sin haber vivido con él. Entonces uno dice, ajá, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo sucedió esto? Algunos aspectos de los momentos en que interactué con él me marcaron. ¿Cómo cuáles? Como la forma en que mi padre ejercía su autoridad y, y me mostraba de alguna manera de que debía obedecerle. Y esa forma que yo critiqué, que yo señalé hasta el cansancio como que no lo iba a repetir, lo repetí y lo hice varias veces, hasta un día que yo en reflexión incluso lloré con mi esposa. Yo lloré y me abrazaba a mi esposa y me di cuenta que la culpa es mía, porque yo estaba haciendo lo mismo y es algo que a mí no me gustaba. Y entonces, ¿por qué y para qué se lo hacía él? Por lo mismo que mi madre hizo lo que hizo, porque para el momento mi madre no tenía la información. Yo, gracias a Dios, encontré la información y me di cuenta, el error no está en mi hijo. El error es que yo estoy repitiendo por error otro error. Exactamente. Y me gustaría que ampliaras mucho, un poquito más ese tema, porque no es que lo hagamos porque somos malos, No, es que mi intención era positiva. nuestra grabación interna de lo que hemos aprendido, porque resulta a veces difícil explicarle a la gente cuando dice, no, pero es que es así, es que yo lo hago mejor, o no se trata de que lo vayas a hacer mejor, se trata de que observe, como bien has dicho tú, que observe, que te observe qué es lo que, o que recuerdes qué es lo que a ti te ha funcionado o no. Obviamente cuando un padre grita, no funciona, no le funcionaba a nadie, ni antes ni ahora. Entonces hay una cosa que a mí a veces hasta me llega a molestar cuando dicen que son los niños de cristal.
No son niños de cristal, es que son niños que hoy vivimos una libertad que ellos les están, incluso no como padres, sino como sociedad, les están diciendo que tienen el derecho a expresar sus sentimientos. El padre que no los ha expresado, que ni siquiera se conoce lo suficiente y que tiene automatizado en su grabación interna, en su disco duro, en su hardware y en su software, tiene grabado una forma de ver la vida, de lo que él ha percibido, que aunque quiera hacerlo de manera diferente, es imposible, porque tiene que desaprender para aprender. Entonces el autoconocimiento, el conocernos implica hacer cambios, cambios internos para que luego se reflejen al exterior. Entonces, me gustaría cambiar un poquito más porque cuando dice yo he cambiado sin haber hecho eh, o sin haber tenido un guía, porque para mí creo que eso es imprescindible, sin haber tenido un asesoramiento para verlo de manera diferente, para sentirlo de manera diferente y para escucharlo de manera diferente, me parece poco probable que se haga un cambio real con respecto a la educación de nuestros hijos. Eh, Bien, ciertamente sin un acompañamiento, sin una orientación, sin un guía, sin alguien con el cual conversar de estos temas, y ese alguien que sea una persona que realmente no emita juicios ni críticas, ¿Y por qué? es difícil, es difícil. Es difícil encontrarlo porque la sociedad está totalmente imbuida en ese estilo de comunicación a partir de la crítica y el juicio. Lo que nos presentan en televisión es eso, desde las noticias, desde las telenovelas que todavía se ven por allí, desde muchas eh, películas, aunque en las películas se nos muestra siempre un giro importante y ahí está la metáfora y ahí está el aprendizaje interesante, ¿no? Que hay que tomar en cuenta y serviría, dependiendo del tipo de película, como un mensaje hacia o un llamado, mejor dicho, hacia esa autorreflexión, hacia esa autoevaluación. Pero como decía, ciertamente si no hay, y lo digo por experiencia, si no hay un acompañamiento, el esfuerzo que hagamos se puede ver obstruido muchas veces. Y ese fue mi caso. Yo hasta el sol de hoy no he ido a buscar una ayuda especializada. Siempre he estado interesado en conocer más del ser humano, pero ya eso viene quizás de un interés personal a partir de mi experiencia de vida, creo yo. Creo que todo va enlazado, o lo enlacé yo, toda mi experiencia, de tal manera que me impulsó hacia eso, el tratar de comprender el vivir con mi madre durante toda mi vida, desde los 4 años, ese abandono que sentí. Que yo, cuando vengo y me certifico como coach de vida, en el proceso de certificación es que descubro que yo tenía la herida de abandono y creía haberla superado además. Esa es mentira, no la había superado. Quizá hoy en día puedo hablar con más soltura, con más libertad, pero esa herida, esa marca está allí, ¿no? Entonces, creo que esa insistencia de mi parte me llevó a hacer, a lograr el autoobservarme y el estar pendiente de mi actitud. Porque, no sé, quizás eso que decía, yo iba viendo las cosas de mi vida y yo quería saber más, entender más. A quien les preguntaba, yo no conseguía las respuestas que esperaba. Entonces me tocó empezar a buscar respuestas sobre muchas cosas por mí mismo. Y eso me llevó a que yo fuese muy cerrado en ese aspecto. ¿Ok? ¿Y qué pasa con esto? Que se corre un riesgo alto. Son muchos errores que se cometen. Hay que abrir cada vez más los ojos para poder determinar si realmente es un error, porque uno no se da cuenta. Necesita de un ojo experto, y en esto es el especialista, quien nos diría, mira, pero ve acá, tú no te das cuenta que a lo mejor si haces esto, lo que está pasando es esto, y nos lleva y nos invita a una reflexión de una forma más rápida, ¿no? O sea, sería como una especie, hoy que hablamos de la mecánica y de la física cuántica, sería como un salto cuántico, Sí, sí. ¿no?
con una especialista que nos ayude, sería como un salto cuántico. Y no sería como yo, que estoy hablando con la seguridad que perciben quienes nos escuchan, que hoy tengo 51 años, después de toda una vida prácticamente, es que yo me he dado cuenta, ah, bueno, sí, pasó esto, por esto, porque estoy en el constante análisis y autoevaluación, ¿no? Pero Por esa, eso es, yo diría que eso es de sabio. Y ojalá mucha gente lo hiciese. O sea, tú empezaste por tu propia experiencia de vida y porque te diste cuenta que había cosas que te sentías incómodo, que no eran sanas para ti. Y luego lo viste con tus hijos, que aunque intentabas hacerlo de manera diferente, tampoco lo hacía diferente porque no sabías hacerlo de otra manera. Pero, pero has sido muy autodidacta. Ojalá la gente fuese también tan autodidacta para investigar cuando se siente esa incomodidad, ¿no? Lo cual también te llevó al coaching y ahí por fin descubriste que había algo que no conocías aún o que lo que tú pensabas que ya habías superado en la vida, de pronto te veías pillado en ello. y bien pillado, además, Y porque superarlo después que lo descubrí, fueron bastantes momentos de lágrimas, de llorar por darme cuenta que aunque yo había superado muchas cosas, eso seguía allí y que aunque creía haberlo superado, era lo que estaba condicionando muchas formas de yo comunicarme, de manejarme. ¿Qué pasó al empezar a aceptar mi vulnerabilidad? Comienzo a tener una comunicación mucho más profunda con mis hijos y con mi familia, que evidentemente venía yo trabajando mis valores a partir de lecturas de estos libros de autoayuda, que son buenos, que son sumamente beneficiosos, pero que nos llevan un camino más largo. Eso es la única dificultad. Si nosotros nos mantenemos, nos centramos y nos vamos por esas vías, podemos lograr lo que yo he logrado más rápido que yo quizás, porque cada uno de nosotros es diferente, las circunstancias que vivimos son diferentes, el apego que tenemos a esas heridas es diferente también. La culpa o la victimización que manejamos con respecto a esas heridas es diferente también. O sea, son muchos aspectos que a veces los vemos por allí, que se habla de ellos con mucha eh, superficialidad. Y digo superficialidad porque se nombra como que eso es algo rápido y sencillo. No, no. Y aquí vamos con el tema de los niños de cristal y que quizás gracias a los psicólogos, terapeutas como tu caso, que se han dado a la tarea de dar a conocer la importancia de esto y desde Goleman que habló de la gestión de las emociones, allá en 1996 más o menos, ujú, es que empezamos nosotros a darle importancia. Pero es que las emociones es la energía que mueve al mundo. Aunque no, aunque creamos que sentir tristeza es de débiles, sobre todo nosotros los hombres, que todavía se mantiene, y yo también lo practiqué así, que el miedo es para débiles, que la rabia es para los fuertes, ¿verdad? Y que la alegría es la mejor de todas las emociones. Y entonces, que el asco, bueno, eso no la estigmatizamos tanto a esa emoción, ¿no? A esa emoción básica, me estoy refiriendo a las básicas, porque son muchas emociones. Yo me estoy yendo solo a las básicas. Pero entonces, esa forma de interpretar o de creer que es la mejor manera de manejar las emociones es el gran error. Y entonces, cuando un niño que consideramos de cristal muestra su tristeza, resulta que es más valiente que nosotros, porque tiene la totalmente de capacidad acuerdo. de mostrarse tal cual como es. Y los que no son valientes son como nosotros o como he sido yo en mi pasado muchas veces, que creo ser fuerte mostrándome.
rígido, firme y a través de la rabia. Y no, no es así. Porque con esa conducta lo que hago es herir más y causar más daño. A mí primero y a todo mi entorno después. Porque creemos que nos estamos defendiendo y que tenemos una postura, incluso decimos positiva. Hoy hablo con propiedad positiva, no es totalmente negativa. Y las emociones que consideramos que son positivas o negativas es falso. Son emociones, ni son positivas ni son negativas. Lo que es positivo o negativo es lo que hagamos con con ellas. ellas. Y entonces es importantísimo que tengamos eso. Creo que eso es una de las cosas positivas de las redes sociales hoy en día, que hay gran cantidad de información al respecto. Hemos tenido producciones cinematográficas fenomenales como la animación de, ¿cómo es que? Intensamente. Me Intensamente. parece, me parece que es una comicidad brutal que nos muestra a nosotros cómo funciona el cerebro de una manera gráfica importante y fácil y sencilla. Yo creo que era una Por, película para niños, sí, de adulto. pero yo creo que era más para los adultos que para los niños. Y lo otro es que tenemos que tener en cuenta, para los que la vemos, no nos casemos con la idea de que todo es tal cual como la comiquita. No, 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 la realidad es más profunda. Lo que pasa es que esa animación los creadores buscaron la manera más práctica y sencilla de mostrarnos en líneas generales cómo funciona todo, cómo ocurre el desarrollo de la personalidad en un adolescente. Y eso es sumamente importante, el cambio que ocurre entre la primera, se muestra entre la primera película y la segunda, que son las dos etapas cruciales del desarrollo del cerebro humano, la infancia y la adolescencia. Entonces, todo lo que allí ocurre, la importancia de la comunicación que tenemos nosotros, y ahí se puede ver de una manera gráfica, rápida, jocosa, muy bonita. Y con el ejemplo ahora aprovecho del manejo de las emociones, nosotros muchos, y ya digo en general, no solo hablando de los hombres que hablaba con el tema de la rabia, me puse como ejemplo, pero muchos de nosotros consideramos que la alegría es la emoción más positiva de todas, ¿no? Y entonces todo queremos darle esa positividad. Y en la primera película podemos ver esa situación en una escena muy particular. Alegría luchando por mantener el ánimo no recuerdo el nombre de la niña, de la protagonista de la película. Pero hay un momento en el que Bimbo, que es un amigo imaginario, pierde una carrucha con la que jugaban de niños y entonces Tristeza se acercando a Bimbo. Alegría se desespera, pues no la toque, porque todo lo que toca Alegría, pues por supuesto cae en tristeza automáticamente. Pero ahí vemos cómo realmente tenemos que dar el paso a lo que es el acompañamiento en la gestión emocional. Porque Tristeza no hace otra cosa que tocar el hombro de Bimbo y de comentarle de que ella se imagina que vivieron muchos momentos felices y muchos buenos momentos cuando jugaban con esa carrucha, lo que hizo que Bimbo estallara en llanto. Y eso es quizás el problema que tenemos nosotros, adultos, que no aprendimos o no nos educaron en gestión emocional con respecto a cómo acompañar a otros a gestionar las emociones. El que como consideramos que la tristeza es algo negativo, el hacer que el otro llore, entonces vemos que no, eso no debe ser. Y se nos dificulta manejarnos porque por empatía automáticamente sentimos lo que siente el otro y no queremos sentirlo. Porque lo que podemos es terminar llorando juntos. Y eso quizás nos lleva a la vergüenza y quizás hace que nosotros terminemos haciendo lo que no nos gusta hacer porque mantenemos un perfil ante la sociedad de lo que somos y yo no lloro. Y entonces esos son los grandes conflictos. Pero fíjate Y que justo en ese momento es cuando acabas para haciendo lo que no finalizar, quieres hacer. justo en ese momento hacemos lo que no quiero hacer y fíjate que para finalizar el punto ahí,
¿Qué sucede en esa escena? Luego de que Bimbo llora y drena esa emoción, consigue la solución para buscar la carrucha y continuar el proceso ahí de lo que ocurre en toda esa historia, que es muy bonita, pero quería resaltar eso, porque eh, la tristeza, yo creo que dentro de las emociones es una de las más estigmatizadas, o sea, no se puede sentir tristeza. Y en esta ola de positivismo que he visto también en muchas partes, consideran de que no, que hay que como que ponerla en segundo plano, relegarla. Y estoy de acuerdo con buscar una solución positiva, pero ese positivismo pasa por el hecho de aceptar y reconocer la emoción que se está sintiendo. Si yo no experimento la tristeza, la rabia, el miedo, no puedo pasar al siguiente punto. Y eso va a terminar afectándome, generando problemas emocionales y problemas de conducta, que también lo vemos en la segunda película y con eso cierro, que aparece ansiedad. Y eso es lo que nos mueve a casi todos los adultos, la ansiedad y la expectativa por lo que necesitamos conseguir para, y volvemos a lo que hablamos hace rato, para poder mantener ese pan sobre nuestras mesas. Y mira, todo eso, por eso yo desde que comencé y desde que comenzamos a desarrollar este plan, eh, digo, es que mi reflexión a lo largo de estos años es que no es tan fácil y acabas de decir algo que escucho mucho que es pensamiento positivo y como dicen muchos de los compañeros que tengo en México, pensamiento positivo mágico. Y el hecho de querer proyectar tanto el pensamiento positivo también causa frustración en mucha gente. ¿Por qué? Pues muy fácil lo que acabas de decir. Si yo no reconozco la emoción de la tristeza o la reniego o la rechazo o simplemente la silencio, tampoco voy a conseguir llegar a ese pensamiento positivo o a la alegría. Por lo tanto, necesitamos un equilibrio. Por eso estos vídeos, por eso ampliar la información, por eso le seguiremos dando este año la máxima información posible para poder que tengan muchísimas más herramientas, que tengan mucho más claridad, que puedan tomar mejores decisiones, porque es importante en este momento social y donde a veces es demasiado agresivo con esa parte negativa, que hay muchos suicidios, que hay un alarmismo, o sea, yo creo que hay solución, yo creo que la hay, yo creo que esto se puede enmendar, o se puede modificar, o se puede corregir, o se puede reaprender, pero hay que hacerlo con conciencia, con muchísima conciencia. Yo creo que eso es lo que falta, tanto proyectar que apenas en las redes vemos un 0,000% de lo que es una realidad. Es que no se crean nada, ni siquiera lo que estamos diciendo nosotros. Al fin y al cabo nosotros hablamos desde nuestra experiencia personal, de nuestra experiencia de vida, porque lo hemos, como dice, ha sido vivido. Entonces, experimenta, cambia hoy un paso, simplemente algo muy pequeño. Escucha a tu hijo con atención. Antes de hablar, simplemente escucha, a ver qué notas de diferente, ¿no? Estos pequeños pasos vas a ver un diferente resultado. Y con ese diferente resultado harás una reflexión, imagino. Y desde un paso Totalmente. pequeño, porque también es verdad que con todo este miedo que hay con respecto a los hijos de cristal a que no sufran, porque estamos hablando de para qué los tenemos. Y obviamente ningún padre quiere hacer daño a sus hijos conscientemente. Pero es que acabamos haciendo muchísimo daño, el mismo o más de lo que nos ha hecho nosotros, con toda la información que tenemos. ¿Qué ocurre? Que claro que hay que informar, hay demasiada información, pero lo que no sabemos es gestionar esa información. Como no sabemos gestionar las emociones, tampoco sabemos gestionar la información. Entonces entramos en colapso como sociedad. Y cada padre está con la intención de llevar a su hijo a más actividades, a hacer cosas para que el niño se divierta, para que sea feliz, y no se está dando cuenta que lo importante es que él esté presente. Son tantas cosas que yo creo que estamos desviando la mirada hacia donde no debe ser. Los niños, tus hijos, los míos,
y el resto de los niños del mundo, que ya también ya sabemos que hay investigaciones sobre ello, cuando se les pregunta inclusive si quieren un juguete súper caro o la presencia de su papi y de su mami, lo que ellos dicen es que quieren la presencia de su papi y de su mami. Y eso ya es una alarma, ya es una alerta. Yo creo que ya es un semáforo en rojo. Da igual lo que le des a tus hijos. Si no le das presencia, pues lo estás alejando de ti. Totalmente, Y totalmente de acuerdo. con lo que has expresado ahora de la película, pues sí, es mucho más profundo. Y de verdad que creo que es en la segunda donde empieza a profundizar y lo que se ve por ahí, digo, eso que está ahí muy escondido, muy, muy profundamente, ya no diría yo aquí, sino que en todo nuestro cuerpo, hay que sacarlo fuera. Y hay que desbloquear ese inconsciente para que recuerdes de dónde viene. Si quiere ir a un lugar mejor, ¿no? Que como padres queremos ir a un lugar mejor. Sí, y se requiere, por mi experiencia, diría, este, fuerza para entrar en esa parte que tenemos oculta, que nos hemos encargado de ir relegando, de ir ocultando, y la hemos ocultado tanto que ya hemos olvidado dónde está. Pero se requiere fuerza para enfrentarla y aceptación, mucha Muchas aceptación. gracias. Tenemos que aceptar eh, que hemos cometido errores, que podemos seguir cometiéndolo, que nuestra perfección no está en no cometer error, nuestra perfección está en mantenernos despiertos y observarnos y saber que si que hicimos algo y no fue lo mejor que podíamos hacer o, o fue un error o como sea, hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Y ahora al reconocerlo, podemos hacerlo un poco mejor Así es, y de esa así, manera ir avanzando. Como así. decía, pues si hoy observamos y vamos a observar a nuestros hijos, pues inmediatamente le puedo dejar ese mensaje a todos los padres y madres que nos escuchan. Inmediatamente en nuestras mentes va a hablar esa vocecita que siempre nos está hablando y nos va a decir qué debe ser y qué no debe ser. Bueno, yo le dejo esto. Lo que debe ser y lo que debe hacer es no decir nada, escucha. Simplemente escucha. Pregúntale para conocer más a profundidad lo que te manifiesta y no critiques, no lo juzgues, no le des respuesta. Si sientes rabia, si sientes miedo, respira hondo y dile que vas a pensarlo mejor y date un tiempo a que esa emoción drene y baje. Y con al menos 3 respiraciones profundas puedes lograr que esa emoción se autorregule, porque la emoción dura 90 segundos, no dura más. Si continúa sobre 90 segundos, vas a decir, bueno, segundo, pero es que yo he durado el día entero con esa situación. Entonces no es la emoción, es tu mente que te está jugando en contra y está manteniendo la situación durante más de 90 segundos. Y entonces Totalmente de acuerdo contigo. cuando logras esa calma, entonces reflexiona por qué sientes miedo, por qué te da rabia, por qué te da tristeza, qué causa en ti eso. Si tu hijo o tu hija simplemente están siendo sinceros contigo y te están comentando lo que piensan y sienten, qué está pasando, te sientes culpable. Entonces ahí hay que empezar a indagar con mayor profundidad y un acompañante certificado sería lo mejor, un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, un coach también te puede ayudar, dependiendo de con lo que te sientas más cómodo o cómoda. Porque creo que es importante hacer el llamado a que demos espacio a pedir ayuda. La forma en que viví en mi infancia y adolescencia me lleva por vergüenza a buscar de no pedir ayuda. Adquiero el ejemplo del perfeccionismo viviendo bajo una madre protectora, sobreprotectora al cuadrado. Entonces, hace de mí una persona que pensara mucho antes de mostrarse a sí mismo ante los demás.
tratar de mantenerse perfecto. Y es un error. La perfección es un error. Entonces, eso tenemos que ver. ¿Qué está pasando con nosotros? Muchas de esas cosas que acabo de mencionar eran las causas que generaban conflictos con mis hijos y hacían que mi comunicación no fuese real, sino que estuviese filtrada por esas creencias, por esas heridas que terminaban ocasionándole daño a mis hijos. ¿Y qué voy a lograr con eso? Que hicieran lo mismo que hice yo, repetir las enseñanzas erradas de mis padres, porque ellos no tuvieron quizás el apoyo o la educación necesaria. Pero entonces hoy que nos escuchan, creo que vale la pena que tengan en cuenta que aunque hay muchísima información, si sienten que es muy difícil la situación, pues busca ayuda, pídela. Hay mucha gente que está allí dispuesta a dar ayuda y hace falta. Sí. Y Si además, hoy nos abruma el mundo con tantas cosas que están pasando, pues desde nosotros que estamos relacionados con la salud mental, sabemos que eso no es causa, eso es consecuencia pues, de temas de salud mental, de problemas con las creencias, de temas emocionales. Porque si nos ponemos a ver, yo creo que el planeta hay recursos para sostenernos a todos. absolutamente. El, el tema está en cómo creo yo que es mejor y cómo creen los demás, y entonces ahí empieza el conflicto. Pero eso no lo podemos controlar. Ahora sí podemos controlarnos nosotros mismos. Y queremos que nuestros hijos tengan lo mejor. Entonces, eso mejor que nosotros buscamos para ellos, seamos eso mejor. Seamos mejores padres. Seamos vulnerables. Yo pensaba que comunicarle a mis hijos que me había equivocado iba a estar mal. Y esa era parte de los errores que cometí. Cuando yo empecé a manifestarle a mis hijos que, bueno, me disculpé, por ejemplo, con el varón, que es el mayor, que es mi principal maestro, ese es el que me ha enseñado casi todo lo que sé. Él, hablando con él, y dije, mira, yo quiero disculparme contigo porque la verdad es que yo me equivoqué. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía cómo hacerlo y te traté mal. Yo sé que con esto no estoy haciendo nada, no estoy solucionando la situación, pero yo quiero que sepas que es importante que tú no repitas lo mismo que yo. Y que sepas que eso que hice, que te hizo sentir mal y todo lo demás, fue que yo me equivoqué. No es tu culpa. Y a veces nosotros como padres nos sentimos que no, eso no debe ser así, porque yo soy el papá, yo soy el que manda, yo soy el que sabe. Pero fíjate que el hacer eso hizo que entre mi hijo y yo hubiese mucha más comunicación, mucha más camaradería, mucha más integración, a un punto que hoy nos hablamos y de repente cualquiera de la calle que no nos conoce ve y dice, oye, ese chamo sí te falta el respeto. No lo hace. Sino que hoy él sabe que tiene la posibilidad de hablar como seres humanos que somos en principio, él sabe que hay una jerarquía, pero sabe que se puede expresar con naturalidad, como se siente. porque se siente libre y eso es súper Se importante. siente y se siente respetado. De hecho, en situaciones anteriores, una vez estaba molesto y me dijo, porque como ya tú sabes, pues él me llama por mi nombre, me dijo, segundo, no, yo no voy a hablar contigo, yo estoy bravo. Ah, está bien, qué Y respetable que eso está está bravo, genial. que pase su rabia Sí. y después entonces conversamos, pues. Claro, y es la manera de que no nos vamos a hacer daño. Mira, esa reflexión me parece súper importante. Y obviamente le seguiremos aportando mucha más información. Y hoy como mínimo yo creo, después de todo lo que has aportado tú, yo como mínimo la pregunta. Dejar que se hagan esta pregunta. ¿Para qué tengo los hijos? Obviamente los papás, que ya son papás. Los que Claro, no son claro. papás y están en esa posible decisión, o ya lo están pensando,
Pues también no solamente que se lo pregunte, sino que observen en su entorno cómo ha sido y qué harían ellos diferente. ¿Y por qué lo harían diferente? ¿Cuál es el objetivo? Por supuesto. Y también si están tan seguros de que lo harían diferente, porque una cosa es la teoría, y tú lo has dicho antes, y otra cosa cuando llega el momento del conflicto y cómo resolverlo. En ese momento es donde se ve si has hecho el cambio o no. Que no es tan fácil, que desde fuera la vida se ve, desde la ventana, diría, no desde fuera, desde la ventana la vida se ve de manera diferente, que hay que salir al campo de batalla. Esto es como en el fútbol, que desde la grada puedes gritarle al futbolista, pero vas a tú a hacerlo a ver si lo hace mejor que ellos entrenan a diario para ello. Entonces es muy fácil hacer un juicio previo, incluso hablar tan fácilmente de situaciones que nunca hemos vivido, porque toda situación en la vida, toda, y cuando digo toda, es toda, porque por eso somos tan diferentes. Cada ser humano de esta tierra siente de manera diferente, aunque haya pasado por la misma situación. Exactamente por la misma. Ni siquiera en la misma casa los hermanos tienen la misma experiencia, aunque hayan tenido los mismos papás. Por eso empezamos esto, con esta decisión de que aclarar cosas que se están diciendo demasiado superficial, o que no se están diciendo con toda la verdad. Claro que estamos cambiando, claro que está la inteligencia emocional, claro que queremos unos hijos mejores, pero no es tan fácil como se está queriendo transmitir, no es tan fácil. Si fuese tan fácil, a día de hoy, con todas las referencias que hay de expertos en el tema, o supuestos expertos, no soy yo quien lo va a decidir, creo que habría una sociedad mucho más sana, porque hace ya muchísimos años, creo que aproximadamente unos 40 años, que trabajamos, y que también desde hace unos 30, la inteligencia emocional, la gestión emocional. Entonces, creo que si lo hubiésemos hecho mejor, tendríamos una sociedad actual, por lo menos con estos niños tecnológicos, mucho más avanzada, con lo cual algo nos hemos perdido en el camino. Entonces, es muy fácil criticar, es muy fácil juzgar, pero, oye, párate hoy, hazte la pregunta, mira qué has aprendido, cómo lo has logrado, si de verdad te identificas con lo que hemos hablado, cómo lo harías tú, qué herramientas tienes, y entonces incluso yo te invito a que nos des ese feedback, a que nos digas incluso en qué estás en desacuerdo, a que nos aportes ideas, porque nosotros también queremos aprender. No tenemos las respuestas, investigamos, seguimos formándonos, reciclando, cada día avanza más la neurociencia, la psicología, la psiquiatría. ¿Por qué? Pues porque no sabemos nada, esa es la realidad. Sí, señor. Que hagan, que nos comenten sobre todo y nos propongan, ¿por qué no? Otro tema en particular que tratar en nuestro próximo encuentro y conversar sobre ello. Porque que nosotros sí queremos aprender y crecer. Claro que sí. Bueno, segundo, y a todo el que vean esto, eso, esperamos ese feedback, su opinión. Probablemente también hay igual haters, pues lo aceptamos porque también queremos saber la opinión de nosotros odiadores. No estamos aquí para agradar a nadie, estamos para ampliar esa información que tenemos y porque nos parece que es súper importante, porque a nosotros también nos ha marcado nuestra historia. Nos vemos en el siguiente, así que sigan, y también nos vemos en los directos. Así que a todos, Claro que sí. a ser felices y a autoconocerse.